Buenos días, compañeros. Ya comenzamos la clase en un momento. Buenos días. ¿En qué punto hemos quedado, compañeros? Hola. Habíamos terminado el tema 6, ¿no es cierto? Hola. Bueno, vamos a
¿Me escuchan, compañeros? Bueno, Se le escucha, Buenos doctor. días, doctor, se le escucha. ya. Habíamos terminado ya lo referido al contrato de trabajo, habían hecho su trabajo de investigación y ahora vamos a hablar del tema 7 referido al periodo de prueba y preaviso. Ya. Bueno, al respecto, compañeros, indicar lo siguiente, ¿no? Que el periodo de prueba en materia laboral sirve para conocer el grado de conocimiento, tecnificación, profesionalización, adaptación o aprendizaje del trabajador con respecto de la empresa, cuando las partes expresan disconformidad con las condiciones de trabajo, ya sea el empleado o empleador, y lo manifiestan en el periodo de prueba. No se adquieren derechos de una relación laboral formal si han transcurrido más de 3 o un mes según la legislación. El contrato se perfecciona porque las partes están obligadas a otorgar un preaviso de rescisión de la relación laboral. Entonces, cuando hablamos ya también del periodo de prueba, cuando existe un principio legal que es la convalidación, esto significa que la persona está trabajando más de 3 meses, en base convalida lo que es el periodo de prueba, ¿no? Y estaríamos viendo esta situación de acuerdo a la normativa boliviana, el periodo de prueba está regulado, ¿no? Y este ha sido definido como el tiempo durante el cual el trabajador demuestra su aptitud profesional, así como su adaptación a las tareas encomendadas y durante el cual cualquiera de las partes puede hacer cesar la relación que los vincula. El periodo de prueba es común para ambas partes contratantes, tanto para el empleador como para el trabajador. Entonces, vemos esa situación que está regulada en la normativa laboral. Por otra parte, es necesario indicar también que el tiempo que se denomina como periodo de prueba, así también como a la adaptación a las tareas encomendadas, se establece que tiene que ser tanto para el trabajador como para el empleador y es una condición expresa en el contrato de trabajo por la cual cada uno de los contratantes puede disolver el vínculo contractual si no está satisfecho con el trabajo o con la prestación del servicio. El periodo de prueba es característico de los contratos indefinidos o sujetos a relación de subordinación o dependencia. En los contratos a plazo fijo no es necesario el periodo de prueba, por tanto no existe el pago de desahucio. Por favor, unos 5 minutos. Tengo una urgencia, 5 minutos, por favor.
Bueno, continuamos, compañeros. Eh, Cuando estamos hablando de lo que es el preaviso, el periodo de prueba, debemos indicar claramente que es ese periodo de prueba en donde el trabajador se pone a prueba, ¿no? Tanto el trabajador se pone a prueba como el empleador también, puesto que el trabajador, si es que no le conviene o las condiciones no son de su agrado, puede también rechazar el trabajo, ¿no? Puede renunciar. Entonces, ese elemento también es importante a tiempo de establecer la relación laboral, como dice en la diapositiva, por la cual cada uno de los contratantes puede disolver el vínculo contractual si no está satisfecho con el trabajo o con la prestación del servicio. El periodo de prueba es característico de los contratos indefinidos o sujetos a relación de subordinación y dependencia. En los contratos a plazo fijo no es necesario el periodo de prueba, por tanto no existe pago de desahucio. Ahora, el periodo de prueba sirve también para que ambas partes conozcan las condiciones del trabajo y la proporción entre el trabajo y el salario. Existen ventajas del periodo de prueba que favorecen a trabajadores y empleadores. Y por este elemento, facilitar un antecedente para la confirmación del vínculo contractual. La condición del periodo de prueba se cumple con el transcurso del tiempo establecido y con la prestación de los servicios en forma acordada. Concluido el periodo señalado como prueba, si las partes no establecen un desacuerdo, el contrato se consolida y adquiere total eficacia. Vemos en este caso que estamos hablando también del principio de convalidación. Es una condición expresa en el contrato por la cual cada uno de los contratantes puede disolver el vínculo contractual si no está satisfecho con el trabajo o con la prestación del servicio. El periodo de prueba es característico de los contratos indefinidos, ¿no? Ahora, el periodo de prueba sirve también para que cualquiera de las partes pueda estimar finalizando el vínculo contractual, finalizado el vínculo contractual o darlo por disuelto antes de su confirmación. Vemos dentro de la jurisprudencia del periodo de prueba si el retiro del empleado se produce dentro de los primeros 90 días de trabajo reputados como de prueba, no tiene derecho a percibir beneficios sociales. Entonces, esta jurisprudencia también establece un elemento fundamental como es los beneficios sociales. En este caso, se da una excepción, digamos, a la regla, puesto que si el retiro del empleado se produce antes de los 90 días, no tiene derecho a percibir beneficios sociales. Los artículos 12 y 13 de la Ley General del Trabajo, acusado de violados, practicado el análisis del caso, se concluye están debidamente aplicados al haberse demostrado plenamente que el retiro del empleado se produjo dentro del término de los 90 días denominados como el periodo de prueba. En virtud del artículo 13 de la Ley General del Trabajo y que el artículo 12 de la misma ley los contempla en su regla segunda al referirse a los empleados, término especificado aún más por el artículo 8 del Decreto Supremo de 23 de agosto de 1943. Consecuentemente, en la especie, habiéndose producido el retiro del empleado a los 87 días de su contratación, no ha lugar a los beneficios sociales y otros demandados, ¿no? Por tanto, declara infundado el ministro relator doctor Agustín Leitón Ibáñez en su auto supremo número 152 del 10 de septiembre de 1979. En esta normativa establece que antes de los 90 días, en virtud del preaviso, no existen beneficios sociales. Ahora,
Vemos también las características del periodo de prueba. El periodo de prueba tiene las siguientes características. Permite a las partes tener conocimiento de la prestación de los servicios y las condiciones laborales, ¿no? En este caso, la prestación de servicios deberá ser en una forma adecuada a lo esperado, tanto por el empleador como por el empleado. También las condiciones laborales, ¿no? Las condiciones de sanidad, las condiciones relativas a lo que es el tiempo y demás elementos que tienen que estar de acuerdo a lo establecido en la ley. Otro elemento es la posibilidad de conocer la capacidad laboral del trabajador, su aptitud para la profesión u oficio. También estará otro elemento, clasificar al trabajador para que desempeñe una tarea determinada en el campo que se desenvuelva mejor. ¿No? ¿Esto qué significa? Que también dentro de lo que es el tema eh, laboral, hay que ver también si la persona es capaz de realizar el trabajo, ¿no? Su aptitud para el oficio, la profesión. Supongamos que le están contratando para una dactilógrafa o para hacer transcripciones y la señora no sabe utilizar computadora o el señor no sabe, entonces no tiene esa capacidad laboral, ¿no? Clasificar al trabajador para que desempeñe una tarea determinada en el campo que se desenvuelva mejor, ¿no? Dentro de una empresa, de acuerdo a sus capacidades, no van a poner a un varón a que haga un trabajo, ¿no? O a una mujer a que se ponga a descargar bultos y demás elementos, ¿no? Entonces tiene que ser el trabajo de acuerdo a la capacidad de las personas y donde se desenvuelva mejor. Ahora, existe un tiempo de ensayo para permitir al trabajador capacitarse en su trabajo y fijar así las condiciones sobre la naturaleza jurídica de este periodo. Diferentes teorías lo consideran como un contrato preliminar, como un contrato de trabajo de duración determinada, como un contrato autónomo, como un contrato condicional de trabajo. Esta tesis es la más seguida y aceptada, pero divide a los teóricos en dos grupos, los que estiman la condición suspensiva y los que la interpretan como resolutiva. Entonces, dentro del ámbito civil, estos términos de condición suspensiva pendiente y condición resolutoria cumplida, ¿no? En la teoría de los contratos, la condición suspensiva pendiente será aquel evento futuro e incierto del cual depende el nacimiento de un derecho, ¿no? En este caso será el, eh, el contrato de trabajo. Y la condición resolutoria será aquel evento futuro incierto por el cual depende la extinción de un derecho o una obligación. En este caso será el contrato de trabajo, de nuevo. Sobre la primera posición existe controversia por cuanto de tales condiciones depende el nacimiento de una obligación. Habíamos hablado de la condición suspensiva pendiente que seguramente ustedes conocen en materia civil. ¿Han llevado obligaciones, compañeros? Hola, ¿me escuchan? José Ibarra, ¿estás? Sí, 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 doctor. ¿Han llevado obligaciones? La materia de civil, obligaciones, ¿están pasando y han pasado? Sí, 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 doctor. Hemos pasado, doctor. Ya, bueno, entonces dentro de la materia obligaciones, los que han aprobado saben lo que les estoy hablando,
¿no? De la condición suspensiva pendiente y con la condición resolutoria cumplida. Esos elementos se transmutan y se materializan en lo que es materia laboral, en este caso del preaviso. Al respecto, existen prestaciones recíprocas, por ello es más sólida la consideración de una condición resolutoria del contrato laboral, ya que a esta índole le corresponde subordinar a un hecho futuro e incierto la resolución de un derecho adquirido. Al iniciar el vínculo jurídico, si transcurrido el periodo de prueba, el trabajador continúa prestando sus servicios, los derechos adquiridos quedan irrevocablemente firmes. Bueno, en la actualidad, no obstante, el origen antiguo y consuetudinario ha sido incorporado primero en los códigos civiles, comerciales y luego dentro del derecho de trabajo con el objeto de proteger al trabajador contra actos de arbitrariedad patronal por la rescisión unilateral del contrato de trabajo. La mayoría de las legislaciones del trabajo han regulado esta institución. Entonces vemos que también el preaviso, todos esos elementos, puede dar lugar a que el empleador en uso de su, ¿no? y abuso tal vez de sus derechos, pueda rescindir unilateralmente el trabajo. Esto también ha sido regulado. La mayoría de las legislaciones establecen un término de 3 meses para el periodo de prueba. Sin embargo, algunas legislaciones como la de Guatemala limitan el término de prueba a 2 meses, Panamá a 2 semanas, Chile a 1 mes, Bolivia es a 3 meses, ¿no? Ese es el periodo de prueba que se tiene para ver cómo está el trabajador, si cumple o no cumple con las funciones, si tiene las habilidades para llevar adelante una determinada labor. El preaviso tiene un origen civilista, de allí que abarca sus orígenes a tiempos remotos. Algunos tratadistas admiten que ya se conocía en el Deuteronomio y en las instituciones de Roma lo que conocemos como el preaviso, ¿no? En la actualidad, no obstante su origen antiguo y consuetudinario, ha sido incorporado primero en los códigos civiles comerciales y luego dentro del derecho del trabajo con el objeto de proteger al trabajador contra los actos de arbitrariedad patronal por la rescisión unilateral del contrato de trabajo. La mayoría de las legislaciones de trabajo han regulado esta institución, ¿no? Entonces, también da lugar a la arbitrariedad en cierto punto el tema del preaviso para que, bueno, no se vulneren los derechos de los trabajadores. También se debe establecer un tema, un elemento que nos vaya de alguna forma a establecer con claridad los derechos y las obligaciones del empleador y del trabajador. Desde el punto de vista general, se conoce con la denominación de preaviso a la notificación, aviso, advertencia o anuncio con anticipación de algo que sucederá. Dentro del derecho de trabajo constituye la figura jurídica que tiende a proteger al trabajador en la estabilidad de su trabajo contra la incertidumbre del despido intempestivo que lo coloca en la desocupación, ¿no? Entonces vemos que la legislación, el Estado, trata de proteger al trabajador, ¿no? Principio indubio pro reo, principio pro homine, indubio pro reo, perdón, indubio pro operarum, ¿no? Indubio pro reo es materia penal. El indubio pro operarum es materia laboral y bueno, en este caso el legislador trata de proteger a los trabajadores, ¿no? Para el tratadista Cabanelas, la institución del preaviso tiene por objeto hacer saber una de las partes contratantes a la otra con un tiempo prudencial su propósito de disolver el contrato, ¿no? Es un requisito avisar al trabajador que va a ser despedido.
para que él ya esté buscando su trabajo, para que él tome los recaudos, haga sus ahorros, pida todos esos elementos que van a ir a un elemento que es fundamental, que es la familia. ¿No? La familia es la unidad del Estado y se tiene que proteger constitucionalmente, y esto se hace a partir del trabajo como también a partir de de este elemento laboral que es la desvinculación laboral. Bueno, entonces acá haremos una pausa de unos 10 minutos y volvemos, por favor.
Bueno, continuamos. Bueno, estamos hablando del periodo de prueba, del preaviso. Habíamos establecido varias documentación al respecto y establecer que el mismo periodo de prueba tiene las características que habíamos indicado. También que es un derecho que tiene tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Para de alguna forma ver si el trabajo cumple con los requisitos legales, los plazos y demás elementos. Ahora, el preaviso tiene un origen civilista, de ahí que abarca sus orígenes a tiempos remotos. Algunos tratadistas admiten que ya se conocía en el Deuteronomio y en las instituciones de Roma. En la actualidad, no obstante, su origen antiguo y consuetudinario ha sido incorporado primero en los códigos civiles, comerciales y luego dentro del derecho del trabajo con el objeto de proteger al trabajador contra los actos de arbitrariedad patronal por la rescisión unilateral del contrato. La mayoría de las legislaciones han regulado esta institución. Habíamos dicho también que desde el punto de vista general se conoce con la denominación de preaviso a la notificación, aviso, advertencia o anuncio con anticipación de algo que sucederá. Dentro del derecho del trabajo constituye la figura jurídica que tiende a proteger al trabajador en la estabilidad de su trabajo contra la incertidumbre del despido intempestivo que lo coloca en la desocupación, ¿no? Habíamos dicho que estamos protegiendo al trabajador y a su familia para que no tenga dificultades, digamos, económicas dentro de lo que es ya el manejo de la situación laboral. El preaviso desde el punto de vista del trabajador, habíamos dicho que tiene dos puntos de vista, ¿no? Uno el trabajador y otro el empleador. Desde el punto de vista del trabajador es una garantía, ya que tiene por objeto impedir que éste sea sorprendido frente a una ruptura brusca, súbita de la relación laboral. Desde el ángulo empresarial es la de garantizar la producción, dando un margen de tiempo para que el empleador consiga un reemplazante del trabajador que se retira, ¿no? Es también un elemento que nos va a dar al empleador un plazo para buscar a un sustituto, en este caso del trabajador que se está retirando. Para el profesor Caldera, el preaviso es sencillamente el anuncio previo dado por una de las partes a la otra con determinada anticipación a la fecha que va a consumarse la extinción del vínculo y su decisión de poner fin a la relación de trabajo por voluntad unilateral. Para rescindir el contrato es preciso emitir un preaviso de comunicación previa donde la parte que tenga interés en terminar dicha relación deberá hacer conocer a la otra con una anticipación de 1 a 3 meses para el empleador o de 1 mes para el trabajador respectivamente, según la legislación. En caso de omisión, se debe cancelar el monto equivalente al salario que debería percibir el trabajador durante este periodo. Entonces, vemos que existe también una sanción por no dar preaviso, ¿no? En este caso, el empleador también deberá pagar este monto, si es que no da preaviso para que el trabajador tome los recaudos legales del caso. Ahora,
Por su parte, el trabajador que no preavisa su retiro con un mes pierde el salario de ese periodo, ¿no? Entonces, también el trabajador, si se va a retirar, no es que de buenas a primeras indique me voy a ir, sino que tiene que avisar al empleador que se va a retirar para que el empleador busque una persona que lo supla, una persona que también pueda llevar adelante la labor que está realizando y con esto cubrir ese espacio laboral. Ahora vamos a hablar de los preavisos y sus formas. En la doctrina del derecho del trabajo se admite que el preaviso no revista de formalidad, ya que esta notificación resulta válida, ya sea efectuada por cualquier medio o forma, lo que quiere decir que esta puede efectuarse verbalmente o por escrito, aunque en la mayoría de las legislaciones admite que cuando ésta provenga del empleador debe darse por escrito, ¿no? Entonces, este elemento de la formalidad de la notificación de la firma en el preaviso, indicándole que no va a recibir, que no va a necesitar sus servicios, es un requisito legal que de alguna forma va a garantizar que el trabajo no se detenga, ¿no? Y también que el trabajador no esté en indefensión. Otros hacen valer la forma del preaviso en función de la forma que haya adoptado la celebración del contrato de trabajo. Si el contrato nació por escrito, debe morir por escrito. Por el contrario, si hubiese habido un convenio verbal, bastará el aviso puramente verbal, produciendo todos sus efectos previstos por ley. Obviamente que sea un contrato verbal, también el preaviso va a ser verbal, pero bueno, para periodos, para elemento de probatorio es mejor siempre que por parte del empleador se tenga por escrito este documento que es el preaviso. Ahora, la naturaleza jurídica del preaviso. El preaviso, su naturaleza propiamente dicha, radica en la expresa notificación, aviso, advertencia o comunicación anticipada que otorga la parte que rescinde el contrato de trabajo. De esta manera, la parte que omite este aviso previo por el solo hecho de no haber cursado la notificación y ocasiona un despido brusco, está obligada al pago de daños y perjuicios consistentes en una suma de dinero de cada carácter indemnizatorio por falta de preaviso. Ahora, la reciprocidad, constituyendo el contrato de trabajo un contrato consensual y bilateral, tanto el trabajador como el empleador tienen los mismos derechos y obligaciones, de donde la reciprocidad constituye la esencia del preaviso, o sea que el trabajador, así como el patrono, deben dar el aviso anticipado. El preaviso para el empleado es menor, variado según las legislaciones, entre 15 días y un mes. El preaviso para el empleador va desde 15 días hasta 3 meses, ¿no? Entonces, tiene que darse con ese tiempo de anticipación. Ahora, el preaviso en periodo de vacación y huelga también es un elemento que se debe tomar en cuenta, puesto que se da también en esos periodos y sirve para que en este periodo el obrero consiga un nuevo empleo. En tal virtud, durante la vigencia del preaviso no puede ni podrá conceder el descanso vacacional, salvo acuerdo del trabajador y su patrono, en cuyo caso el trabajador podrá gozar de vacaciones durante la vigencia del preaviso, caso en el que el trabajador despedido deberá pedir la compensación económica por ese tiempo. Entonces vemos que también esto está legislado.
De la misma manera, durante el periodo de huelga que constituye la suspensión del contrato de trabajo, no se podrá otorgar el preaviso de ley. No ocurre lo mismo cuando el preaviso ha sido otorgado antes de empezado el paro conflictivo, en cuyo caso el curso del preaviso no puede interrumpirse. Y hablamos en este caso de los efectos legales del preaviso, no pueden interrumpirse. Bueno, el preaviso en los contratos a plazo fijo. En este punto vamos a quedar para continuar el día jueves. No tenemos actividad el día jueves, ¿no? Buenas. ¿El compañero delegado está presente? Hola. Doctor, buenos días. No tenemos clases el día. No vamos a pasar clases presenciales, doctor, el día jueves. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay el jueves? No, doctor, es que hemos tomado la decisión del curso tomar solamente clases virtuales. Ah, ya, ya, ya. Virtuales. Ah, ya. Ya, muy bien. Entonces, nos vemos, pero no hay suspensión de clases el jueves, ¿no? Es No, que a doctor, veces. no. No, Ah, ya. doctor. Listo. Ya, el jueves nos vemos entonces virtualmente en este horario y nos quedamos en el 7.2.5. Ya, nos vemos el día jueves.